28 de octubre de 1982. Habitación 501 del Hotel L'Hermitage, en Los Ángeles. Un hombre de traje impecable, cabello plateado peinado hacia atrás, sonríe frente a una maleta abierta sobre la cama. Dentro, bolsas de un polvo blanco. Sostiene una en sus manos como si fuera un trofeo. Es tan bueno como el oro, dice. Segundos después, la puerta se abre. No son sus socios, son agentes federales. El hombre en esa habitación no es un narcotraficante cualquiera. Es John Zachary DeLorean, el ingeniero que revolucionó General Motors, el visionario que soñó con construir el coche perfecto, el nombre que hoy, décadas después, sigue brillando gracias a una película sobre viajes en el tiempo. Pero antes de las luces de Hollywood y antes del acero inoxidable y las puertas de alas de gaviota, hubo una caída que empezó con ambición y terminó con el FBI grabando cada palabra. Esta es la historia de cómo el hombre que quiso vencer a Detroit terminó apostando su imperio a una bolsa de cocaína. John DeLorean nació en 1925, en un barrio obrero de Detroit. Hijo de un inmigrante rumano que trabajaba en una fundición de Ford, su infancia no fue fácil. Un padre alcohólico, una familia que se separó y la promesa silenciosa de que él sería diferente. Y lo fue. Se graduó en ingeniería, obtuvo una maestría en administración y entró a la industria automotriz justo cuando Detroit dominaba el mundo. Pasó por Packard y Chrysler antes de llegar en 1956 a General Motors, y ahí, en la división Pontiac, encontró su templo. DeLorean no era como los demás ejecutivos que dirigían la industria desde edificios sin ventanas. Él era distinto. Usaba patillas largas, camisas, digamos, poco desapercibidas. Salía con actrices y modelos. Se operó la barbilla para verse mejor en cámara. Detroit tenía a sus ingenieros y tenía a su estrella de rock. Pero detrás del carisma había verdadero talento. DeLorean fue el cerebro detrás del Pontiac GTO de 1964. Considerado por muchos el primer muscle car de la historia. Un coche con el que cogió un motor grande, lo metió en una carrocería mediana y encendió una fiebre que dominaría la década. Para 1965, con solo 40 años, DeLorean se convirtió en el jefe de división más joven en la historia de General Motors, y para 1972 dirigía toda la división de Chevrolet, la más grande de la corporación. Ganaba más de $600.000 al año, que para que os hagáis a la idea, al cambio actual son cerca de $6,5 millones. Una completa barbaridad. Encima era el candidato natural a presidir toda General Motors. Era un pieza. Se movía entre dos mundos que rara vez se tocaban, el de los ingenieros de bata gris y el de las estrellas de Hollywood. Se casó y se divorció varias veces, y siempre de mujeres mucho más jóvenes y famosas que él. Publicó un libro, todavía estando dentro de la corporación, en el que criticaba abiertamente la cultura burocrática que lo había hecho millonario. Para la prensa era el ejecutivo rebelde que decía lo que otros solo pensaban. Para sus jefes empezaba a ser un problema difícil de controlar. Aún así, todo iba hacia arriba. Y en 1973 hizo algo que nadie esperaba. Renunció. DeLorean no dejó General Motors por un fracaso. Lo dejó porque, según él, la corporación se había vuelto un lugar donde la seguridad y la innovación se sacrificaban por las ganancias trimestrales. Quería construir un coche diferente, uno ético, seguro, duradero y bonito. Un coche que llevaría su nombre. Así nació la DeLorean Motor Company en 1975. Su visión era única. Una carrocería de acero inoxidable, puertas que se abrían hacia arriba como alas de gaviota, y un diseño futurista firmado por el legendario Giorgetto Giugiaro, el mismo hombre detrás del Volkswagen Golf o el Maserati Ghibli. Pero convertir un sueño en una fábrica cuesta dinero, mucho dinero. Y DeLorean, el hombre que había cautivado a Detroit con sus encantos, ahora tenía que cautivar a inversores, bancos, incluso a gobiernos. Usó ese encanto sin reservas. Convenció a cientos de concesionarios de coches de Estados Unidos para que invirtieran sus propios ahorros en la empresa a cambio de ser los primeros en vender el coche. Sedujo a celebridades como el presentador de televisión Johnny Carson,
quien puso $500,000 de su propio bolsillo. Cada inversor compraba, sin saberlo, un pedazo de un sueño que todavía no tenía ni una sola fábrica en pie. Y entonces encontró a un aliado inesperado, el gobierno del propio Reino Unido. Para entender esto, en plena crisis económica y con Irlanda del Norte sumida en el conflicto sectario más violento de su historia, el gobierno británico ofreció subsidios millonarios a cualquier empresa dispuesta a construir fábricas en Belfast y crear empleo en la región. DeLorean aceptó. A cambio de casi $100 millones en ayuda gubernamental, construiría su fábrica soñada en un terreno pantanoso a las afueras de la ciudad. Miles de trabajadores sin experiencia en el mundo automotriz fueron contratados y entrenados desde cero. La fábrica se construyó en tiempo récord y en enero de 1981, el primer DMC-12, el coche que décadas más tarde se haría inmortal gracias a Regreso al Futuro, salió de la línea de producción. Por un instante parecía que DeLorean lo había logrado. Había ganado a Detroit en su propio juego y encima en un país donde no se fabricaban coches. Pero el sueño ya tenía grietas. El DMC-12 llegó al mercado con serios problemas. El motor, un V6 desarrollado con Peugeot, Renault y Volvo, era débil para un coche que parecía salido de una nave espacial. Costaba casi el doble de lo prometido inicialmente, y la calidad de fabricación era irregular. Puertas que no cerraban bien, filtraciones de agua y componentes eléctricos poco fiables. Las ventas, que debían salvar a la empresa, se desplomaron. Estados Unidos entró en recesión en el 1981. Las tasas de interés se dispararon y los concesionarios se quedaron con inventario sin vender. La fábrica de Belfast, que dependía de producir miles de unidades al mes para poder sobrevivir, empezó a sangrar dinero a un ritmo insostenible. Para 1982, la DeLorean Motor Company necesitaba desesperadamente un salvavidas. El gobierno británico, que ya había invertido decenas de millones de libras, amenazaba con cortar el financiamiento y liquidar la empresa. Sin ese dinero, miles de empleos en una región en plena guerra con Argentina desaparecerían de la noche a la mañana. Y aquí un pequeño inciso. Generalmente se cree que la guerra por las Malvinas solo involucró a Inglaterra como país y a Argentina, pero también involucró a todo el Reino Unido en su conjunto, e Irlanda del Norte, al formar parte de esto, tuvo que enviar soldados norirlandeses al conflicto, incluso llegando a morir algunos de ellos. DeLorean, el hombre que una vez había sido la estrella de Detroit, se encontró acorralado. Necesitaba, según sus propias palabras, entre 10 y 20 millones de dólares en cuestión de semanas, o su imperio colapsaría por completo. Había apostado su fortuna personal como garantía de varios préstamos. Si la empresa caía, él caía con ella. No solo su negocio, sino su casa, sus ahorros y el apellido que había tardado toda una vida en construir. Recorrió Wall Street, Londres y Ginebra, buscando cualquier inversor dispuesto a apostar una última vez por él. Las puertas que antes se abrían solas ante su nombre ahora se cerraban una tras otra. El hombre que había sido portada de revistas de negocios se convertía mes tras mes en el protagonista de artículos de empresas al borde de la quiebra. Fue entonces cuando un viejo conocido le presentó una oportunidad de negocio, un cargamento de cocaína, una inversión que, revendida, podría generarle exactamente el dinero que necesitaba para salvar su fábrica. Lo que DeLorean no sabía es que ese viejo conocido llevaba meses colaborando con la Agencia Antidroga de Estados Unidos. Cada reunión, cada llamada y cada palabra que pronunciaría en las siguientes semanas ya estaba siendo grabada. El 19 de octubre de 1982, DeLorean voló a Los Ángeles para cerrar el trato. Durante semanas, agentes encubiertos lo habían grabado discutiendo los términos de una operación de tráfico de cocaína valuada en $24 millones. En una de las grabaciones más citadas del caso, DeLorean sostiene una bolsa de polvo blanco frente a la cámara oculta,
y pronuncia la frase que definiría su leyenda para siempre. La comparación con el oro, la promesa de que ese trato salvaría todo lo que había construido. El 28 de octubre, en la habitación de hotel donde comenzó la historia, DeLorean fue arrestado por agentes del FBI y la DEA. La noticia recorrió el mundo en horas. El ingeniero estrella, el hombre de las revistas de sociedad, el visionario de Belfast, ahora era un acusado federal de narcotráfico, enfrentando hasta 60 años de prisión. La empresa, ya moribunda, no sobreviviría al escándalo. La fábrica de Belfast cerró sus puertas semanas después del arresto. Miles de trabajadores se quedaron sin trabajo, y en total se habían fabricado poco más de 9.000 unidades del DMC-12, antes de que todo se derrumbara. Pero el juicio dio un giro que nadie esperaba. El equipo legal de DeLorean argumentó que había sido víctima de una trampa, que el gobierno, desesperado por conseguir una condena de alto perfil, lo había empujado, presionado y prácticamente fabricado el delito a través de un informante que necesitaba probar su valor ante la DEA. Y en agosto de 1984, un jurado de Los Ángeles declaró a John DeLorean no culpable. La defensa había funcionado. DeLorean salió libre, pero el hombre que salió de esa corte ya no era el mismo que había fundado un imperio. Su empresa estaba muerta, su fortuna consumida en años de litigios, su reputación destruida para siempre. Pasaría el resto de su vida enfrentando demandas civiles, acusaciones de fraude relacionadas con el colapso de DMC y la sombra permanente de aquella grabación con la bolsa de cocaína en las manos. Murió en 2005 a los 80 años, prácticamente en bancarrota. El coche que llevaba su nombre, sin embargo, sobreviviría, no por sus ventas ni por su ingeniería, sino porque un año después de su cierre, un director de cine llamado Robert Zemeckis lo eligió para protagonizar Una máquina del tiempo. La vida de DeLorean es la historia de un hombre brillante que confundió la desesperación con la oportunidad. Pasó su carrera desafiando límites, los límites del diseño, los límites de la corporación, los límites de lo que un ingeniero de origen humilde podía llegar a construir. Pero cuando su imperio empezó a hundirse, ese mismo instinto de romper reglas, el que lo había hecho brillar en Detroit, lo llevó a cruzar la única línea que no debía cruzar. DeLorean no cayó por falta de talento. Cayó porque al final no supo distinguir entre salvarse a sí mismo o salvar la empresa a la que amaba. La misma trampa en la que casi cayó nuestro gran amigo Elon Musk, que te cuento su historia en el capítulo anterior. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete para no perderte la historia oculta del automovilismo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.